cifra que probablemente haya sido desconocido por muchos de nosotros, 200.000 niños aproximadamente en el año reportan y registran hospitalizaciones en el año en el Perú. Fuente del Ministerio de Salud, de la Oficina General de Estadística e Informática. Son 200.000 niños. Si nosotros a esos 200.000 niños le ponemos rostro, estuvieran en este auditorio, realmente seríamos conscientes por quién estamos hablando, por quiénes estamos hablando. Y definitivamente nos llama a todos, y yo estoy segura que cuando termine el encuentro, todos los especialistas del Ministerio de Educación, de las diferentes direcciones, nos estaremos buscando para decir qué podemos hacer para que esto marche. Y marche a la velocidad que debe de marchar. Creo que han sido muchos años, aunque suene duro, de postergación, de haber dejado de lado, de haber dejado de visibilizar a este grupo, y entonces nos preguntamos si todavía nosotros nos podemos permitir seguir demorando las acciones que debemos comenzar a hacer como funcionarios del Ministerio de Educación, del sector de educación. Hay algo que Olga ha dicho a lo largo de su presentación, y ahí sí quiero jalar y mencionar la palabra oportunidad. Y es que así como Olga ha mencionado lo importante que es trabajar con la familia, todo este aspecto de apoyo emocional, de reconocimiento de las emociones, porque lo real es que cambia completamente la dinámica familiar. Cambia. Y eso es necesario que se reconozca, y a partir de ello realmente se aborde como se debe abordar. Yo lo llevo al escenario de la escuela, de la cual sale este niño, esta niña, este adolescente, este joven. Es iluso pensar que los maestros, el director o la directora y los compañeros de este estudiante no se den cuenta de la ausencia. Así como se requiere trabajar con la familia, es una maravillosa oportunidad para trabajar la convivencia en la escuela frente a la ausencia de este compañero o de esta compañera. Es algo que no podríamos dejar pasar, porque así como surgen temores en la familia, en los compañeros hay temores, hay cuestionamientos, hay culpabilidad cuando un compañero se ausenta. De la misma manera es necesario trabajar con los docentes, el director, prepararlos para la reincorporación de mi compañero, generar el clima necesario para la acogida a mi compañero o a mi compañera. Entonces se vuelve una maravillosa oportunidad para trabajar a partir de esta situación de vulneración de la salud de un compañero, para poder trabajar valores, poder expresar nuestras emociones, nuestros temores, y además organizarnos frente a lo que le está sucediendo a nuestro compañero o a nuestra compañera. Entonces, esto mismo que Olga nos lo compartía en el escenario de la familia, es importante que también lo veamos en el escenario de la escuela y lo consideremos como relevante trabajarlo. Aquí en Perú tenemos la tutoría y orientación educativa, porque es la manera de ver integralmente a nuestro estudiante.
Cuando hablamos de aprendizaje, los aprendizajes no se dan fuera de las emociones, del vínculo, de las relaciones, y por eso es fundamental generar ese clima en la escuela y trabajar en la escuela. Algo que es parte justamente del proceso es que en un primer momento todo se focaliza en la enfermedad, pero tenemos que llevar a este estudiante que pasa a ser paciente estudiante a mirar más allá de su enfermedad y rescatar que él, aún estando en esa situación de vulnerabilidad de su salud, sigue teniendo un proyecto de vida. Y sacarlo de focalizar solo la mirada de la enfermedad a mirar que sus sueños, sus metas, sus aspiraciones, su proyecto siguen en marcha. Y eso es importante, trabajarlo, y que lo he visto claramente en la experiencia de Aprendo Contigo, esa parte, ese aspecto tan importante permite tener una mirada integral del estudiante, más allá del abordaje que se requiere en torno a la enfermedad. ¿Qué nos toca como Ministerio de Educación revisando las distintas experiencias nacionales e internacionales? Lo real es que si bien existe un marco normativo general, sí, comparándonos con otros países, es necesario que tengamos un marco normativo específico para que finalmente, esto lo arroja el estudio, podamos realmente impulsar, implementar la pedagogía hospitalaria en el Perú. Es posible que podamos sostener que hay un marco normativo, pero no es suficiente como el que se requiere para que la pedagogía hospitalaria realmente se implemente como debe de ser en nuestro país. Así como en otros países, notamos que la implementación de la pedagogía hospitalaria también se ha sustentado en un trabajo intersectorial, por ejemplo, salud y educación. Y entonces vemos que también a nivel de nuestro país es necesario que podamos fortalecer este trabajo intersectorial en torno a la pedagogía hospitalaria. En otros países vemos también que hay un reconocimiento de programas, proyectos, en este caso, por ejemplo, en Perú, Aprendo Contigo y Fundación Telefónica, que el mismo sector educación los reconoce en otros países, ¿no? Algo que el ministro de Educación también señaló es lo referente a la formación docente. Como ustedes comprenderán, se requiere formar docentes en pedagogía hospitalaria. Hay un perfil. En un evento anterior también realizado aquí en Perú, se compartió el perfil de un docente de pedagogía hospitalaria. Hay un perfil que se requiere. El docente en un espacio hospitalario se sujeta a la dinámica, a la dinámica propia de la entidad de salud, al tratamiento del niño, a las metodologías que se requieren para que podamos asegurar sus aprendizajes. Y entonces, incluso desde el punto de vista emocional, el docente que se desenvuelve en un entorno hospitalario requiere realmente trabajar y desarrollar un perfil, ¿no? La forma como se vincula emocionalmente. Sé que incluso Aprendo Contigo, sus voluntarios reciben cada cierto tiempo orientación psicológica, porque realmente el trabajo que hacen con los chicos, el involucramiento que tienen con los chicos, supone una preparación y una revisión permanente de cómo nos encontramos emocionalmente nosotros también.
Finalmente, es muy importante que desde el sector educación realmente no asumamos esto desde una dirección. La pedagogía hospitalaria demanda un trabajo coordinado de diferentes direcciones. Puede ser que uno de nuestros chicos, que desde la Dirección de Educación Básica Especial, asociado a discapacidad, finalmente caiga en una situación que vulnere su salud. Puede ser un estudiante inicial, de primaria, de secundaria. Tranquilamente podría ser un estudiante de educación básica alternativa. Entonces, eso no es una tarea de solo una dirección. Como en otros países, lo que tenemos que hacer como sector es trabajarlo de manera transversal y asumirlo todas las direcciones, y de allí probablemente cuando muchos se han acercado a la dirección y han preguntado ¿quién es el responsable de aulas hospitalarias en el Ministerio de Educación? Para saber el canal institucional, lo real es que somos muchas las direcciones involucradas y las llamadas a asumir esta responsabilidad. En ese sentido, el Ministro de Educación el día de hoy, con su presencia y con sus palabras, ha dejado un claro sello y una clara manifestación de la decisión que tiene, y no solamente es un tema de agenda, sino que queda claro que es un tema de derechos para el máximo representante del sector de educación en el país. Decirle simplemente, como en un evento anterior lo señalé, Tomás, tú eres testigo de ello, nos vamos con el firme compromiso de seguir empujando en el Ministerio de Educación y en las diferentes instancias que se garantice el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vean vulnerado su salud. Es el firme